¿Es la supervivencia en la sabana africana una cuestión de fuerza bruta o una coreografía perfecta de paciencia y estrategia? En el corazón del Masai Mara, donde el horizonte se pierde entre acacias solitarias y el infinito del cielo, los depredadores no esperan una oportunidad, ellos la crean. Los leones, guepardos y leopardos que dominan esta llanura de Kenia no sobreviven por azar. Operan bajo una presión constante donde el más mínimo error de cálculo no solo significa perder una presa, sino enfrentar un desgaste energético que puede costarles la vida. Durante la gran migración, cuando millones de herbívoros inundan este ecosistema, la dinámica del poder cambia. Los cazadores dejan de buscar y pasan a gestionar el caos. Este dominio sobre las llanuras salvajes no es un espectáculo casual. Es el resultado de miles de años de evolución que han refinado cada músculo y cada instinto. Entender cómo estas especies se organizan dentro del Mara permite descubrir las capas de complejidad que pasan desapercibidas ante una mirada poco entrenada. Si usted aprecia la precisión del reino salvaje y quiere seguir profundizando en estas mecánicas ocultas de la naturaleza, le invito a suscribirse al canal y activar las notificaciones. Aquí exploramos la biología sin artificios, y el contenido que publicamos semana a semana está diseñado para quienes buscan ir más allá de la superficie. La llanura del Mara es en esencia un tablero de ajedrez en constante movimiento. Mientras usted contempla estas imágenes, es vital notar que el depredador que más éxito tiene no es necesariamente el más veloz. El guepardo, que puede alcanzar velocidades inalcanzables para cualquier otro animal terrestre en un sprint corto, es, paradójicamente, uno de los más vulnerables. Su fisiología está diseñada para la aceleración explosiva, pero su resistencia es limitada. Si falla su primer ataque, el sobrecalentamiento muscular le obliga a detenerse. Es aquí donde la observación de campo nos enseña algo revelador. El guepardo dedica horas, a veces días, estudiando las rutinas de las manadas antes de dar un solo paso hacia adelante. Muchos consideran que estos felinos simplemente corren, pero la realidad es una lección de estrategia que pocos alcanzan a ver completa. Es precisamente por ese detalle, el del estudio paciente antes de la acción, que este tipo de análisis técnico tiene tanto valor. Si usted valora este nivel de detalle, considere unirse a nuestra comunidad, suscribiéndose y marcando la campana. ¿Por qué, entonces, persiste el mito de que en la naturaleza solo sobrevive el más fuerte? La respuesta es mucho más simple y compleja a la vez. Sobrevive el que mejor conoce su entorno. En el Masai Mara, los leones han refinado una estructura social que les permite delegar el trabajo. A diferencia de otros depredadores solitarios, las leonas cazan en coalición. Este proceso no es caótico. Existe una distribución de roles casi militar. Hay quienes flanquean, quienes esperan ocultas en la hierba alta y quienes sirven de señuelo para atraer a la presa hacia la emboscada. Durante el día, estas maniobras parecen simples siestas bajo el sol, pero para cualquier observador experto, lo que ocurre realmente es una transferencia constante de información táctica entre los miembros de la manada. El costo de la energía es el enemigo invisible de cada carnívoro en esta región. Ninguna cacería es gratuita. Cada vez que una leona acecha, consume calorías valiosas. Si la presa escapa, el balance energético se inclina negativamente. Por eso, el éxito del Masai Mara se mide en la eficiencia, no solo en el número de presas logradas. Es fascinante cómo la selección natural ha eliminado a los individuos que gastan energía innecesariamente. Aquellos que aprenden a cooperar, a leer las señales del viento y a anticipar el comportamiento de las manadas de ñus o cebras, son los que consiguen perpetuar su linaje.
La inteligencia detrás de estos movimientos es lo que realmente convierte a la sabana en un escenario de altísimo nivel biológico, donde cada segundo cuenta una historia diferente. Esta misma dinámica nos lleva a una zona de controversia científica. ¿Hasta qué punto los depredadores del mar son capaces de comunicarse sin emitir un sonido? Los estudios de campo contemporáneos indican que existen gestos, miradas y posturas corporales que equivalen a un lenguaje complejo. Si usted se detiene a mirar una manada en silencio, notará que no se mueven al unísono por instinto ciego, sino por una coordinación deliberada. Es como si el grupo tuviera una conciencia compartida. Comprender que estos animales no operan como piezas aisladas, sino como una unidad táctica, cambia radicalmente la manera en la que entendemos la salvaje belleza de África. Quienes nos siguen desde hace tiempo conocen el valor de desglosar estos mitos. Si aún no forma parte, suscribirse es la mejor manera de asegurar que estos análisis lleguen directamente a su feed cada vez que profundizamos en un nuevo ecosistema. Ahora, analicemos la objeción más común. ¿Es el mar realmente el lugar más duro para un depredador? La respuesta corta es sí, y no precisamente por la escasez de comida. El riesgo principal radica en la competencia interespecífica. Las hienas, que a menudo son subestimadas, operan con una organización que supera en ocasiones a la de los mismos leones. Un clan de hienas bien estructurado puede desafiar a un león solitario por su captura. Este conflicto constante genera una presión de selección extremadamente alta. Los depredadores no solo luchan contra las presas, también luchan entre ellos por el territorio y por cada bocado de carne. El Masai Mara es un escenario de tensión permanente donde el equilibrio ecológico es en realidad una tregua armada entre especies que se conocen profundamente. Muchos espectadores se sorprenden al descubrir que el depredador más peligroso del mar rara vez es el que tiene los colmillos más grandes. Es, curiosamente, aquel con la mayor capacidad de adaptación. Consideremos el leopardo, un maestro del sigilo que ha aprendido a evitar la competencia llevando sus presas a lo alto de los árboles. Mientras los leones pelean abajo en las llanuras fangosas y las hienas patrullan los caminos, el leopardo domina una dimensión vertical. Esta especialización le ha permitido ocupar un nicho donde la competencia es mínima. Es un recordatorio de que en la evolución, la solución más creativa a menudo vence a la fuerza bruta. No podemos ignorar el impacto del factor humano y del cambio en las rutas migratorias. A medida que las condiciones ambientales fluctúan, los cazadores deben ajustar sus territorios. Hemos visto cómo poblaciones de leones han tenido que desplazarse kilómetros fuera de sus áreas habituales porque las manadas de presas se movieron antes de tiempo tras las lluvias. Este es el gran misterio abierto. ¿Qué ocurrirá si el ciclo de las estaciones sigue volviéndose más errático? Algunos expertos apuntan a que veremos una mayor especialización de los individuos. Es un tema apasionante que seguiremos rastreando, pues entender hacia dónde se mueve este equilibrio es vital. Suscribirse al canal no solo le permite apoyarnos, sino asegurarse de que, cuando abordemos la próxima entrega sobre la resiliencia en este sistema, usted sea el primero en conocer los detalles clave. Si el guepardo requiere espacio abierto para alcanzar su máxima potencia, y el leopardo necesita la cobertura de las acacias para asegurar su sustento, la sabana del Masai Mara funciona casi como un rompecabezas donde cada depredador encaja perfectamente en su papel. Cuando observamos un grupo de guepardos cazando, estamos viendo una maquinaria refinada durante milenios. Es un proceso asombroso, y es natural preguntarse si, con el tiempo, la intervención en el entorno alterará estas habilidades innatas.
La observación científica en este sector sigue avanzando cada día, revelando que incluso las conductas que creíamos fijas están en constante refinamiento. Usted podría preguntarse, si estos animales son tan eficientes, ¿por qué muchos mueren antes de alcanzar la madurez? El riesgo no está en la caza, sino en la fragilidad de la vida. Un cachorro de león debe aprender en poco tiempo cómo navegar los conflictos sociales de la manada. Aquellos que no aprenden las sutilezas de la jerarquía son expulsados o mueren durante los periodos de escasez. La jerarquía dentro de una manada de leones no es solo una cuestión de dominio, es una escuela de supervivencia. Solo los mejor preparados logran subir de rango, y eso implica sobrevivir a enfermedades, hambrunas y batallas territoriales. Es una realidad cruda, pero al mismo tiempo de una belleza estructural impecable, donde cada individuo tiene un valor calculado dentro de la supervivencia del grupo total. Los cazadores, a menudo descritos como asesinos incansables, son, desde otra perspectiva, los guardianes del equilibrio. Sin ellos, las poblaciones de herbívoros consumirían el pasto del mara hasta dejar el suelo desierto. Al controlar las poblaciones, los depredadores aseguran que la hierba siempre vuelva a crecer. Es un ciclo que se retroalimenta. Esta es la verdad sobre el ecosistema. No hay una lucha de buenos contra malos. Hay una coreografía de funciones biológicas donde la muerte de uno es la garantía de vida para el prado y, consecuentemente, para los otros miles de individuos que dependen de él. Es esta complejidad lo que buscamos desgranar cada semana aquí. Por eso, le animo a considerar suscribirse si todavía no lo ha hecho. Es el gesto que nos permite seguir manteniendo esta calidad en el contenido. ¿Qué parte de este proceso le resulta más impactante? ¿La velocidad del ataque, la paciencia del acecho o la lealtad dentro de las coaliciones de caza? Todo esto ocurre mientras el resto del mundo sigue con su ritmo cotidiano, ajeno a esta lucha silenciosa por la existencia que define a África. Es un recordatorio de que nuestra escala temporal y la de la naturaleza son mundos distintos. Lo que para un ser humano parece un evento rápido, para un guepardo es una vida entera de práctica condensada en segundos de máxima tensión. Hay una enseñanza de humildad en observar cómo, a pesar de toda nuestra tecnología, la vida en el mar sigue funcionando bajo reglas propias, implacables y magistrales. No olvide observar cómo la luz cambia en la sabana. Las mejores cacerías no ocurren al azar. Los depredadores utilizan las sombras largas del atardecer o la luz tenue del amanecer. La visión de estos felinos está adaptada para detectar el movimiento más sutil cuando los demás están confundidos por el contraste entre sombra y sol. Esta ventaja sensorial es lo que les permite realizar lo que llamamos el corte de la presa, separar a un individuo del grupo principal. Es el momento decisivo. Una vez que la distancia entre la presa y la manada es suficiente, la suerte está echada. Muchos especulan que es el momento donde la presa tiene una oportunidad de escape, pero los datos sugieren que la mayoría de las veces la estrategia del cazador ya había anulado esa posibilidad minutos atrás. El detalle técnico detrás de la caza de oportunidad también merece una mención. ¿Cuántas veces el depredador simplemente ignora una presa fácil? Resulta que la evaluación de riesgo de cada cazador es casi instantánea. Ellos leen si un ñu está lesionado, si está distraído o si tiene crías. No son máquinas sin criterio, son estrategas con un sentido agudo del esfuerzo-beneficio. Para el espectador curioso, esto destruye la idea de que todo lo que se mueve es blanco de ataque. La selección es deliberada, quirúrgica y en muchos sentidos fascinante por su precisión. Si alguna vez ha querido saber qué motiva realmente una elección en la sabana, aquí compartimos las piezas que forman ese rompecabezas.
En momentos de gran sequía, observamos cómo los depredadores deben salir de su zona de confort. Las alianzas que normalmente no veríamos, depredadores observando a otros competidores para saber dónde encontrar agua, se vuelven comunes. La necesidad es un potente motivador que rompe las reglas establecidas. Es en estos periodos críticos cuando más aprendemos sobre su inteligencia adaptativa. La resiliencia no está en ser invencible, sino en saber cambiar las reglas de juego cuando el entorno lo exige. Muchos de los que hoy dominan el mara no son los más grandes, sino aquellos que supieron leer las señales del clima semanas antes que los demás. Continuando con la escala, es importante destacar que la distancia que un depredador recorre al día es inmensa. Mientras nosotros imaginamos una llanura estática, estos animales cubren grandes porciones de terreno, patrullando fronteras, marcando árboles y asegurando que ninguna manada ajena entre en sus dominios. Es un trabajo administrativo si lo miramos desde el prisma de la gestión territorial. Y es aquí donde radica el mito de la vida relajada. La mayor parte del tiempo un león está trabajando activamente en la vigilancia de su zona. No es un holgazán, es un guardián de recursos. Cada huella que deja en el lodo es una señal de propiedad, un aviso claro para cualquier otro cazador que esté considerando probar suerte en ese sector. Existen indicios, aún bajo estudio intensivo, de que los animales mayores dentro de una manada transmiten conocimientos cartográficos a los jóvenes. Cómo navegar un vado, dónde encontrar agua cuando el pozo principal se seca, cuál es el mejor punto de emboscada según la estación. Esto no es solo instinto, es aprendizaje generacional. Es una cultura de sabana que nos resulta difícil de cuantificar, pero que es evidente ante los ojos de un observador paciente. Es un tema que abordaremos próximamente, pues la transmisión de cultura en el reino animal sigue siendo uno de los campos de investigación más prometedores y menos comprendidos. Asegúrese de estar suscrito para no perderse ese análisis. Siguiendo esta lógica, el papel de las hembras es fundamental. Ellas son la base de la manada, las que permanecen y custodian el conocimiento local. Los machos, aunque visibles y protectores, suelen ser transeúntes en términos de territorio, moviéndose entre grupos cada pocos años. Esta estructura de permanencia femenina es el pilar que permite que la sabiduría sobre el territorio no se pierda. Cada temporada de lluvias son las hembras las que lideran los movimientos hacia las zonas de cría seguras. Entender este dinamismo es clave para comprender por qué algunas manadas florecen año tras año, mientras otras desaparecen ante los mismos desafíos ambientales. La importancia de estas estructuras no debe subestimarse, especialmente en tiempos de inestabilidad climática. Las leonas que han sobrevivido a sequías extremas en el pasado pasan ese conocimiento a sus hijas mediante la imitación de rutas de desplazamiento. Este es el tipo de detalle técnico que separa una narración superficial de una inmersión completa. Aquí, en este canal, nuestra labor es recoger estos datos y tejerlos en una historia que usted pueda procesar, valorar y eventualmente compartir. Es evidente que el conflicto, más que un fin, es un estado de existencia en el mara. La relación entre cazadores y presas es simbiótica. Sin el estímulo del cazador, la manada de presas se debilitaría genéticamente, ya que serían los individuos enfermos o menos aptos los que permanecerían y se reproducirían. El depredador actúa como una fuerza de presión selectiva, garantizando que solo los más rápidos y astutos continúen con la estirpe. Es una lógica implacable que ha mantenido este equilibrio durante millones de años. Por eso, al ver un momento tenso entre un guepardo y una cebra, no estamos viendo una tragedia, estamos observando el motor que permite la vida en estas tierras.
¿Han notado alguna vez cómo el ambiente se silencia justo segundos antes del impacto? Es lo que llamamos el vaciado sonoro. Todos los demás animales parecen detectar la tensión y dejan de emitir sonidos. El mar entero contiene la respiración. Esos instantes son, posiblemente, la cumbre de la experiencia biológica en la sabana. Para quien vive esto de cerca, es una lección sobre la importancia del momento. Nada sobra, nada falta. Cada detalle, desde la brizna de hierba que se mueve hasta el viento que cambia de dirección, es una pista crucial en una partida donde el premio es la supervivencia diaria. Al considerar todos estos factores, queda claro que dominar el Masái Mara no es una hazaña pequeña. Requiere una combinación de herencia genética, aprendizaje social y una gestión impecable de la energía. Los grandes depredadores de África son, en todos los sentidos técnicos de la palabra, los dueños de este juego. Pero, ¿están estos maestros frente a su desafío más grande, un cambio de reglas que no pueden controlar? La respuesta a esa pregunta es, quizás, la más importante de todo este análisis. A medida que la presión sobre el hábitat aumenta, veremos quiénes de estos cazadores están realmente a la altura de la historia. Cada video aquí, como este, trata sobre cómo estos animales navegan ese mañana incierto. Si la propuesta le parece interesante, le recuerdo que la suscripción es una forma de mantener este hilo de investigación activo, dándole prioridad a las actualizaciones del tema en su panel de notificaciones. El desafío de estos depredadores no es solo la caza, sino la administración de su propia existencia en un tablero que se achica día tras día. Cuando hablamos de la sabana, tendemos a imaginar una inmensidad infinita, una superficie donde el horizonte se pierde entre acacias y pastizales dorados. Sin embargo, para un depredador, ese mapa tiene límites muy reales. Las fronteras naturales, como las migraciones de los ñúes o la disponibilidad estacional de agua, dictan una geometría del poder que pocos logran comprender. Quienes siguen esta serie investigativa saben que aquí no basta con ser veloz o fuerte. Hay que entender el terreno como una estrategia logística, donde el gasto energético debe ser siempre menor que la recompensa calórica. Es una matemática de vida o muerte grabada en el ADN de cada especie. Pregúntese por un momento, ¿qué sucede cuando un cazador pierde su ventaja competitiva debido a un factor externo? Imaginen a un leopardo que depende del follaje denso para ejecutar su emboscada. Si el clima altera la densidad de la vegetación o si la competencia se intensifica por el desplazamiento de otras especies, la eficiencia del individuo cae en picada. No estamos hablando de una simple dificultad técnica, sino de una ruptura en su metodología de supervivencia. El depredador no tiene un plan de contingencia más allá de su instinto, y esa rigidez que ha sido su mayor éxito evolutivo podría transformarse en su punto más crítico. Este nivel de profundidad analítica es el que separa a un simple espectador de alguien que realmente comprende cómo funcionan los ecosistemas. Y por eso, si este tipo de revelaciones le aportan valor, considerar la suscripción al canal es el método más efectivo para asegurar que este flujo de información siga llegando a su pantalla sin las interrupciones del algoritmo. Existe una presión silenciosa que rara vez aparece en las postales clásicas de África. La fragmentación del territorio. Pensemos en un hipotético clan de hienas que ha dominado un corredor específico durante generaciones. Su éxito depende de conocer cada piedra, cada sendero de sombra y cada punto ciego de sus presas. Ahora, imaginen que una intrusión humana o una barrera infraestructura impone un muro invisible en medio de ese feudo. De repente, la memoria ancestral del grupo se vuelve obsoleta. La hiena,
un animal de una inteligencia social prodigiosa, se enfrenta a una crisis de propósito. No pueden simplemente trasladarse. Su supervivencia depende de la cohesión familiar y el conocimiento profundo de su nicho. Si se ven obligados a colonizar un terreno desconocido, la jerarquía social del grupo se tambalea. Es una tragedia silenciosa. Un derrumbe que ocurre sin que nadie lo note porque no hay un desplome estruendoso. Solo una pérdida lenta de eficacia. Muchos suponen que el león, como rey indiscutible, es ajeno a estas preocupaciones. Nada más lejos de la realidad. El león es quizás el más dependiente de la estabilidad del entorno. Su estructura de manada exige una densidad de presas que garantice el sustento de todos los miembros sin necesidad de desplazamientos constantes. Si los ciclos climáticos fallan, si las lluvias no llegan o se prolongan más allá de lo habitual, el banquete de la sabana se detiene. La inanición no llega como un rayo, llega como un cansancio crónico que debilita a los cachorros y vuelve vulnerables a los adultos. Y es aquí donde la naturaleza nos da otra lección de humildad. La jerarquía social en el reino animal no es un derecho divino, es un equilibrio frágil que se negocia cada vez que el sol se pone sobre el mara. Quienes comprenden que este equilibrio es lo que mantiene la integridad de nuestro planeta, entenderán también que este análisis es una ventana a la responsabilidad de observar y proteger. Si hasta aquí ha sentido que esta perspectiva le ofrece algo distinto, sumarse a nuestra comunidad mediante el botón de suscripción asegura que este tipo de narrativas no se pierdan en el ruido constante de la red. Consideremos ahora la paradoja del guepardo. Mientras otros depredadores apuestan por la fuerza bruta o el número, el guepardo ha apostado todo a un solo atributo: la velocidad pura. Es una especialización extrema, pero la velocidad es cara. Convertirse en el animal terrestre más rápido del mundo significa sacrificar potencia física. Un guepardo no puede permitirse lesiones, ni tampoco puede permitirse perder su presa tras una persecución extenuante. Su cuerpo está diseñado para una eficiencia de milisegundos. ¿Qué sucede entonces en un mundo donde el terreno se vuelve más irregular o menos predecible? Si las condiciones físicas del suelo cambian debido a la erosión o al cambio en los cauces naturales, el guepardo se vuelve un atleta en una pista de aterrizaje llena de obstáculos. Es fascinante ver cómo la naturaleza crea estas armas vivientes para luego ponerlas a prueba contra una realidad cambiante. Hay quienes aún creen que estas dinámicas están estáticas, que el documental es solo un archivo de hechos terminados. Nada más lejos de la verdad. Cada temporada, cada ciclo de migración, reescribe las reglas para estos cazadores. La lucha no es solo contra la presa, es contra el tiempo y contra la propia obsolescencia biológica. Observar cómo un joven guepardo aprende a calcular la distancia de despegue de una gacela, fallando varias veces antes de conseguir el éxito, es ver el aprendizaje en su forma más pura. No hay libros de texto, no hay mentores que expliquen la técnica, solo hay el error y la consecuencia. Esa crudeza es la que nos atrae al corazón del mara. Es el recordatorio de que, a pesar de nuestra tecnología y nuestra distancia, somos parte de este ciclo biológico. Y esa conexión, precisamente, es el motivo por el cual invito a quien valore este tipo de inmersión total a asegurar su lugar en el grupo de suscriptores, donde exploramos estas conexiones de forma sistemática, lejos de las interpretaciones superficiales. Aprofundando en este tema, es necesario entender la importancia de los carroñeros y su papel en esta jerarquía. A menudo despreciados, animales como el buitre o la hiena son los reguladores finales de esta economía. Sin ellos el mara colapsaría bajo el peso de su propia mortalidad.
Su trabajo es limpiar el tablero, procesar lo que sobra y mantener el sistema sanitario de la sabana. Un mundo sin carroñeros sería una necrópolis de patógenos y decadencia. Son los barrenderos que permiten que la vida siempre tenga un punto de reinicio. Analizar su éxito es tan importante como analizar el del león. Ambos lados de la moneda son necesarios, y es esta visión de 360 grados la que nos permite entender que ningún depredador es, por sí mismo, el absoluto dueño del destino. Todos están atados a una red de interdependencias que mantiene la maquinaria en marcha. Si alguna vez se ha preguntado por qué ciertos depredadores parecen aparecer solo en momentos específicos de la cadena alimentaria, está empezando a ver la verdadera complejidad de este sistema que estamos desglosando aquí juntos. Al contemplar la escala de este fenómeno, es fácil sentirse pequeño. No somos los protagonistas de esta historia, apenas somos los observadores privilegiados. El Masái Mara no necesita de nuestra validación para existir. Ha prosperado durante eras antes de que intentáramos entender su lenguaje y muy probablemente persistirá mucho tiempo después. Nuestra labor, entonces, se reduce a la curiosidad rigurosa. Observar los hechos sin proyectar nuestras angustias humanas sobre ellos. Cuando vemos a una leona cazar, no vemos maldad, ni estrategia militar en el sentido humano. Vemos una secuencia de eventos coordinados que responden a millones de años de optimización genética. Esa objetividad es el hilo conductor de nuestra investigación. Es la brújula que evita que nos perdamos en sentimentalismos inútiles y nos permite ir directamente a la esencia de lo salvaje. Siguiendo este razonamiento, debemos cuestionarnos cuál será el próximo gran cambio en las llanuras africanas. Con el clima volviéndose más errático y las poblaciones humanas presionando los bordes de las reservas, la capacidad de adaptación de los depredadores será puesta a prueba como nunca antes. Veremos surgir nuevas estrategias de caza en especies que nunca antes se habían visto cooperar de forma constante. ¿Será la inteligencia social del leopardo una ventaja definitiva frente a la fuerza bruta del león si la densidad de presas disminuye significativamente? Estas no son preguntas para el mañana, son las preguntas de hoy, las que los expertos en ecología de campo se hacen al final de cada jornada de recolección de datos. Cada minuto invertido en observar estos procesos nos acerca un poco más a la respuesta. Si usted disfruta de este rigor al analizar los hechos más crudos y reales de la naturaleza, ya sabe que aquí encontrará el lugar donde esas preguntas se tratan con la profundidad necesaria. Suscribirse no solo es un acto de seguimiento, es confirmar que usted también elige el contenido que invita a pensar por encima de la superficie. Imaginen el poder de un ecosistema que, ante cada catástrofe, encuentra la manera de autorrepararse. La resiliencia no es una palabra abstracta en el Mara, es una ley. Cuando un gran incendio arrasa con miles de hectáreas, la vida no desaparece, se reorganiza. Las aves aprovechan el terreno despejado para cazar, las hierbas brotan con más fuerza tras las cenizas y los herbívoros pronto encuentran nuevos pastos. Es un ciclo perpetuo de destrucción y renacimiento. Los grandes cazadores son, en este sentido, tanto víctimas como arquitectos de este proceso. Al controlar las poblaciones, evitan el sobrepastoreo, permitiendo que el ecosistema se mantenga vibrante. Es una danza donde el paso más importante es precisamente el movimiento. Si todos se detuvieran, el sistema se colapsaría. Por eso, este estudio, tal como lo estamos desarrollando, no puede tener un cierre definitivo. Siempre hay un matiz nuevo, una observación reciente que obliga a reevaluar todo lo anterior.
Mantener esta curiosidad encendida es el objetivo final de cada video, y no olvide que su participación mediante el botón de suscripción asegura que la próxima pieza de este rompecabezas llegue directamente a usted sin falta. Observar el Masái Mara exige una mente abierta a la escala del tiempo geológico, no a la inmediatez de nuestra vida urbana. La sabana no juzga, solo impone su ritmo, y comprenderlo requiere entender que para un depredador el éxito no siempre se mide en presas cobradas, sino en la energía conservada. Pensemos por un momento en la figura del felino acechando bajo el sol calcinante del mediodía. Mientras un espectador casual podría ver quietud, la biología nos enseña que es una forma de ahorro energético extremo. En el ecosistema, cada gramo de músculo y cada gramo de grasa es una moneda que se gasta con cautela. Es una lección de eficiencia que a menudo ignoramos al mirar la fauna desde fuera. Si usted valora este tipo de análisis técnico despojado de adornos, encontrará en la suscripción a este canal la herramienta necesaria para no perderse el desglose pormenorizado de estos mecanismos de supervivencia. El enlace está allí, al alcance de un clic, permitiendo que esta comunidad de observadores siga creciendo. La jerarquía de los cazadores en estas llanuras no es una simple pirámide de fuerza bruta, como muchos libros ilustrados sugieren. Es un complejo laberinto de oportunidades y riesgos calculados. Un león no elige a su presa basándose únicamente en el hambre, sino en una evaluación constante de la vulnerabilidad del objetivo. Es un juego de probabilidades. El depredador más exitoso es el que mejor lee el lenguaje corporal de la manada antes de lanzar el ataque. Este nivel de inteligencia táctica es, quizás, la ventaja competitiva más temida en el reino salvaje. A nadie se le escapa que comprender esto transforma por completo la manera en que vemos los documentales habituales. Aquí nos alejamos de las historias antropomórficas para centrarnos exclusivamente en la cruda realidad del comportamiento animal. Y es precisamente esa honestidad lo que nos ha permitido construir un archivo tan riguroso. Quienes se sienten parte de esta búsqueda de la verdad saben bien por qué vale la pena activar la campana de notificaciones al suscribirse. Es la forma de garantizarse un lugar en primera fila para los próximos descubrimientos. Imaginemos, como un caso de estudio genérico, a un joven depredador integrándose en su primera jornada de caza comunitaria. No hay manuales de entrenamiento, solo la presión implacable del hambre y la mirada vigilante de sus congéneres. Los errores se pagan caros. Una huida fallida significa otro día sin ingerir calorías, una debilidad que puede ser la diferencia entre la supervivencia y el colapso metabólico. En el Masái Mara, la resiliencia es una disciplina impuesta por el entorno. Es este tipo de detalle sutil, el que sucede en los márgenes de la imagen, lo que separa un simple registro audiovisual de un auténtico análisis de campo. Si usted percibe el valor de este nivel de detalle, un simple me gusta en este video no es solo un gesto de aprobación. Es un mensaje al sistema que ayuda a mantener viva esta línea de pensamiento, permitiendo que más personas se interesen por una observación consciente y técnica de la naturaleza. El terreno mismo, con sus pastizales que parecen cambiar de textura con cada cambio de estación, influye drásticamente en estas estrategias. En la estación de lluvias, cuando la hierba alta ofrece una cobertura casi total para los cazadores, la dinámica cambia. El camuflaje se vuelve el arma principal y el acecho se convierte en un ejercicio de paciencia absoluta, a menudo prolongado durante horas bajo una lluvia que entumece las extremidades. Contrastemos esto con la estación seca, donde la sabana se desnuda y la visibilidad se dispara. Es aquí donde la resistencia física y la coordinación entre los miembros de la manada se vuelven los factores decisivos. No hay lugar para el azar cuando el entorno elimina todas las sombras.
Entender que el hábitat moldea la técnica de caza nos libera del error de creer que los animales actúan por instinto ciego. Ellos actúan por una adaptación constante al escenario que se les presenta. Casi nadie menciona este factor determinante en los reportes superficiales, porque requiere observar la conexión indisoluble entre la tierra, el clima y la mandíbula del cazador. Es por eso que, cuando profundizamos en este estudio, nos damos cuenta de que cada rincón del Mara es un ecosistema distinto, latente y en constante reconfiguración. Sigamos explorando. La relación entre los cazadores y su entorno es una simbiótica lucha de poderes. ¿Qué sucede cuando una especie, por cambios en el clima, debe abandonar sus territorios habituales? Observamos entonces una cascada de eventos. Los territorios se redefinen, la competencia aumenta por recursos que antes eran abundantes y el equilibrio de las presas sufre una presión inmediata. Es una cadena de consecuencias que no termina en los animales, sino que afecta la composición misma de la vegetación, ya que los ciclos de ramoneo y pastoreo se ven interrumpidos. Este es el hilo invisible que conecta todo en el Mara, y es nuestra responsabilidad intelectual rastrearlo sin desvíos. Por eso, al suscribirse, usted no solo apoya un canal, se integra a una red de personas que rechazan el consumo pasivo de información y prefieren cuestionar los procesos reales detrás de lo que vemos. Es la diferencia entre ver una película y entender un proceso biológico complejo. Si todavía se pregunta por qué esta metodología es necesaria, la respuesta es simple, porque el Mara no es un escenario diseñado para el entretenimiento, sino un laboratorio vivo. Cada vez que usted regresa a este espacio, se reafirma que el conocimiento de lo salvaje es, en última instancia, una lección de humildad para nuestra propia especie. Estamos analizando un sistema que funciona perfectamente sin nuestra intervención, y nuestra tarea es intentar, al menos, comprender sus leyes básicas. Queda mucho por desvelar, desde el impacto del microclima en las horas de mayor actividad hasta la influencia real de las comunicaciones acústicas entre los miembros de la manada durante una emboscada nocturna. Mantener este foco encendido es una tarea que realizamos en cada nueva entrega, asegurando que la próxima parte de esta investigación mantenga la misma profundidad y el mismo rigor que hemos sostenido hasta ahora. La exploración continúa, y el terreno, aunque parece conocido, siempre oculta alguna verdad esperando a ser interpretada. La arquitectura social de los grandes felinos en las llanuras no se basa únicamente en la fuerza bruta, sino en una gestión del espacio que roza lo estratégico. Mientras los herbívoros se mueven bajo la dictadura de las lluvias y la disponibilidad de pastos frescos, los depredadores operan bajo la dictadura de la energía. Cada movimiento de una leona durante la noche, cada paso silencioso que acorta la distancia hacia un grupo de ñus, es un cálculo biológico exacto, el costo calórico de la caza frente al beneficio energético de la captura. Cuando este balance se altera por una sequía prolongada o una migración atípica, la jerarquía de poder en el Mara se reconfigura de inmediato. No estamos hablando de elecciones conscientes, sino de una presión evolutiva que obliga a los individuos a maximizar su eficiencia para sobrevivir. Usted, al profundizar en este comportamiento, comienza a ver que la ferocidad es, en realidad, una forma de contabilidad natural. Existe un fenómeno recurrente que la mayoría pasa por alto: el papel del paisaje como herramienta táctica. La hierba alta, que para un observador casual es solo decorativa, constituye para el leopardo o el guepardo un entorno tridimensional de ocultamiento y ventaja cinética. Imagínese una hondonada pequeña, casi imperceptible a la distancia. Para una presa, ese es un punto de peligro letal.
porque el depredador utiliza la curvatura del terreno para anular el campo de visión del otro. Esta clase de detalles son los que elevan nuestra comprensión de la supervivencia a un nivel distinto. Si usted valora este tipo de disección del entorno salvaje, la suscripción al canal no es solo un acto de apoyo, es el reconocimiento de que estamos construyendo un archivo vivo de estos mecanismos, uno que desafía la brevedad de los contenidos que priorizan la estética sobre el rigor biológico. El flujo de energía en este ecosistema sigue leyes estrictas, pero el comportamiento individual es donde reside el verdadero misterio. Observar cómo una madre enseña a sus cachorros a identificar la debilidad en un animal joven es atestiguar la transmisión cultural de una especie. Es conocimiento puro, destilado a través de milenios, que garantiza la permanencia del linaje. Muchos se preguntan por qué, a pesar de tantos años de estudio, aún nos sorprenden los patrones de interacción en el mar. La respuesta radica en la adaptabilidad. La naturaleza no repite lecciones de forma idéntica. Siempre hay una variable, sea el clima o el comportamiento gregario de las presas, que obliga a los cazadores a improvisar. Mantenerse atento a estas variaciones exige una dedicación que compartimos aquí semanalmente. Por eso, asegurar su suscripción y activar las notificaciones es el único camino para no quedar desfasado cuando estas piezas del rompecabezas terminan de encajar en las próximas entregas de esta serie. Las tensiones en el territorio son evidentes para quien mira con paciencia. Los encuentros en los límites de los dominios establecidos generan fricciones que a menudo terminan en escaramuzas silenciosas. Son choques por recursos, sí, pero también por el control estratégico de los puntos de hidratación. A medida que analizamos esta estructura compleja, notará que no hay espacio para el desperdicio. Cada individuo en el ecosistema está en constante estado de alerta. Este nivel de tensión sensorial es lo que mantiene la salud del sistema. Lo que sigue en nuestro análisis profundizará precisamente en cómo estas decisiones individuales moldean la supervivencia de todo el grupo, una narrativa fascinante que revela la fragilidad escondida tras el poder de los depredadores. Estamos apenas arañando la superficie de un sistema que, mientras usted lee esto, continúa ejecutando sus leyes con una precisión milimétrica. La investigación exige que no nos detengamos aquí, pues la siguiente fase de este estudio transformará drásticamente la visión que usted tiene sobre el dominio de estos felinos en la sabana. La jerarquía que domina el mara no es fruto del azar, sino de milenios de perfeccionamiento táctico. Cuando observamos a un depredador acechando en la penumbra del crepúsculo, no estamos simplemente ante una escena de caza, somos testigos de una ecuación biológica donde cada movimiento, desde la posición de los músculos hasta el control de la respiración, ha sido ajustado por la implacable selección natural. Si usted se pregunta por qué esta sabana sigue cautivando nuestra atención, la respuesta está en su imparcialidad. Aquí no existen privilegios, solo resultados inmediatos que dictan quién prospera y quién perece. Al comprender que estos felinos son, en esencia, los arquitectos invisibles que mantienen el equilibrio de la vida en la llanura, nuestra mirada cambia drásticamente. Ya no los vemos como simples cazadores, sino como el eje sobre el cual gira toda la biodiversidad africana. Si valora esta forma de descifrar la complejidad salvaje y quiere seguir profundizando en los mecanismos que hacen del Masai Mara un terreno sin parangón, asegúrese de estar suscrito al canal. Al hacerlo, garantiza que las próximas piezas de esta investigación sobre el comportamiento animal lleguen directo a usted. La naturaleza tiene mucho más que revelarnos, y al dejar un comentario contando qué parte de esta estructura jerárquica le ha parecido más sorprendente,
Usted ayuda a dar forma a nuestras siguientes expediciones documentales. Apoye nuestra labor dejando su me gusta si siente que hoy comprendió mejor la cruda, fascinante y necesaria realidad que rige el dominio de estos depredadores.